Muy buenos días a todos, todas y todes. Un gusto encontrarnos en esta mañana, en este tercer día de nuestro 18º Congreso Argentino de Psicología, que hemos dado a llamar Psicologías y Comunidades, de los impactos sociales a las nuevas construcciones, diálogos y tareas. Justamente hoy a la mañana nos acompaña un panel de lujo, compañeros de trabajo de esta federación, que nos traen un desafío: hablar de políticas de salud integral LGBTI+, despatologización y trato digno. Entonces, en esta mañana tengo el gusto de presentar a la licenciada Valeria Paván, licenciada en Psicología por la UBA, coordinadora de Políticas de Salud Inclusiva del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. A quienes acompañan el licenciado Joaquín Alaria Mena, psicólogo, docente e investigador por la UBA y la Universidad 3 de Febrero, asesor técnico de esta coordinación de salud inclusiva del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Y también el compañero Matías Ostropowski, psicólogo, docente e investigador por la UBA, también asesor técnico de la Coordinación de Políticas de Salud Inclusiva del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Colegas, gran equipo, que sea un buen momento de disertación el que se viene. Adelante, licenciada Valeria Paván. Bueno, buen día a todos, buen día Moni, gracias por la presentación. Bueno, como adelantó Moni, somos parte del equipo de la Coordinación de Políticas de Salud Inclusivas, aunque a nosotros nos gusta mucho más hablar de políticas de salud integrales, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Nuestra coordinación junto a la coordinación de violencia institucional contra LGTB y acceso al empleo travesti trans, formamos parte de la Dirección Nacional de Políticas de Diversidad, y esta dirección se encuentra dentro de la subsecretaría que en este momento de políticas de géneros y diversidad, que en este momento se encuentra a cargo de la compañera Greta Pena. Les contamos que, bueno, hubo digamos, una ampliación desde el Estado de la necesidad de difundir, aparte de seguir planificando políticas públicas LGTB, así que nuestra anterior subsecretaria, Alba Rueda, ha pasado a la Cancillería con un cargo equivalente al de embajadora de derechos LGTB, quien, bueno, difundirá, digamos, las políticas del Estado y las políticas que acompañamos de las organizaciones sociales, esperemos que por todo el mundo, dado que somos vanguardia en un montón de leyes, sobre todo en la Ley de Identidad de Género 26.743. Bueno, queremos por otra parte agradecer en el vínculo que tenemos con FEPRA. Ya están entrando en el tercer año de articulaciones, hemos podido desplegar 2 años de conversatorios que tienen que ver un poco con lo que hoy sintetizaremos aquí en esta hora que nos tocó compartir. Hicimos aproximadamente 13 conversatorios que se encuentran en línea en la página de FEPRA, que les invitamos a ver, porque intentamos abarcar, digamos,
digamos, una gran variedad de temas que atraviesan la vida de las personas LGTBI+. Respecto de nuestras competencias, la coordinación tiene como objetivo, digamos, principal la transversalización de la perspectiva LGTBI+, al interior del Estado, y también hacia la sociedad en general. Para ello articulamos con distintos ministerios de la Nación y de las provincias también. Nuestro, digamos, vínculo principal es el Ministerio de Salud, quienes son los efectores de las políticas, y nosotros, digamos, ahí intercedemos entre las organizaciones sociales y el Estado Nacional. Pero sin duda nuestra línea de articulación más intensa y más estrecha, y creo que prácticamente cotidiana, es con las organizaciones de la sociedad civil, con las que mantenemos un diálogo permanente y nos han, digamos, dado la posibilidad de enriquecer nuestras agendas, no solo de enriquecerlas, sino de particularizarlas, pudiendo interseccionalizar con mucha más eficacia las cuestiones regionales, dado que tenemos vínculo con prácticamente todas las provincias del país. Bueno, no quiero agotar, quiero darle el lugar a Joaquín para que siga presentando el área y luego seguramente seguiremos conversando. Gracias. Gracias, Vale. Gracias, Moni Bacaro, una vez más, por esta invitación y por hacernos lugar una mañana en este congreso tan espectacular y tan plagado de actividades para que podamos hablar de políticas de salud integral para lesbianas, gays, bisexuales, intersex, travestis, trans, no binarias y otras identidades de género y orientaciones sexuales no heterocisnormadas. Podríamos señalar desde un inicio que estamos en un año muy especial por varios motivos. Uno de ellos, el pronto 10º aniversario de la sanción, le nombró recién y probablemente nos encontremos mencionando una y otra vez esta mañana. Entre otras cuestiones de este año, también me parece que debemos mencionar la implementación tan esperada, después de tantos años, de un censo nacional que incluye por primera vez la categoría de identidad de género entre los aspectos a indagar de la población. Es decir, si todo sale bien, tendremos de alguna manera, y tal vez con algún margen de subregistro, algún dato por primera vez preciso respecto de cuál es en nuestro país la población de lesbianas, gays, bisexuales, o más precisamente, ya que estaba hablando de identidad de género, de personas travestis, trans y no binarias, dado que el censo también contempla la inscripción de aquellas personas que hayan solicitado su DNI con la letra X, con esta categoría no binaria que también ha implementado el Estado argentino. Es decir, que el Estado sigue trabajando, ¿no?, por la plena aplicación de la Ley de Identidad de Género, que estipula no solo el derecho al cambio registral, sino al trato digno, ¿no?, para comunicaciones orales y escritas, es decir, en respeto también y en defensa de la violencia administrativa, que es todavía una violencia muy presente hoy, que perjudica enormemente a travestis, varones y mujeres trans y no binarias en los ámbitos administrativos estatales, y particularmente a lo que nos dedicamos nosotros, si bien, como dijo Vale, somos parte de una Dirección Nacional de Políticas Integrales de Diversidad Sexual y Géneros, haciendo foco, que es lo que nos toca a nosotros, es nuestra responsabilidad en el ámbito de la salud. Vamos a encontrar negativas que terminan cristalizándose en una exclusión de la población a la que nos referimos en el ámbito de la salud y en particular en el ámbito de la salud pública.
Como ustedes ya saben, la deuda no es solo con la Ley de Identidad de Género, que, como ya dije, está por cumplir 10 años, sino con un amplio marco normativo de avances de derechos humanos y sociales, entre las que centramos nuestro esfuerzo están la Ley de Derechos de los Pacientes, una ley que tiene unos años más, ley que en este ha sido y será insistentemente mencionada, un poco más cerca en el tiempo, y hablar de la transversalización de la perspectiva de diversidad en leyes como la del aborto y los 1000 días. Eso es algo también en lo que dedicamos nuestros esfuerzos hoy en día. Vamos a decir desde el inicio algo muy importante y que nos interesa mucho señalar. La semana pasada empezábamos las cursadas en la facultad y yo me ocupaba de mencionarlo, siempre me parece importante decirlo desde un principio. En nuestro marco normativo nacional, la ley que establece por primera vez patologización de identidad sexual, así la llaman la ley, es decir, de la identidad de género y de la orientación sexual, quien lo hace por primera vez, decía, es la ley de salud mental, es la ley 26.657, que es de 2010, y este año, cerca de octubre, cumplirá también un nuevo aniversario. Esa ley establece en su artículo 3, inciso C, la imposibilidad de centrar un diagnóstico sobre la base exclusiva de orientación sexual e identidad de género. Es desde ahí también que centramos nuestros esfuerzos para ubicar que si bien la ley de identidad de género reconoce el derecho a la identidad de género de todas las personas, y ahí, como saben, tal vez quienes nos estén acompañando desde las actividades que venimos haciendo en articulación con FEPRA desde el inicio y la fundación de esta coordinación, saben que insistimos muchísimo en señalar que la identidad de género no es un derecho de algunos, no es un derecho de todas las personas y que todas las personas tenemos una identidad de género. Esto nos permite, en el trabajo que hacemos en el cotidiano, que puedan entender que la identidad de género es algo, lo voy a decir una vez más, de todas las personas y que necesitamos visibilizar también cuáles son nuestras vivencias y cuál es el sistema ordenador que jerarquiza y discrimina a las corporalidades y a las identidades de género según sean cisgénero o no lo sean. En el ámbito de la salud, esta discusión es un tanto complicada porque, como cualquiera sabe, y con justa razón, podríamos decir por otra parte, la formación de los profesionales de la salud, me refiero a los profesionales que atraviesan, ¿no?, sus estudios en las facultades de medicina y de ciencias médicas, están absolutamente atravesadas por improntas que más bien centran la recepción de las personas en el ámbito de la consulta, centran, decía, la recepción de las personas, haciendo un foco que tiene que ver con lo biológico, con lo anatómico. Esto, por supuesto, tiene su razón de ser. Enhorabuena es que vamos a una guardia y queremos que nos vean qué nos pasa, en un nivel de la salud física, pero nuestra apuesta permanentemente es en conversar con el sistema de salud y poder acercarles nuestra insistente también impronta de considerar a la salud de una manera integral. Sobre esto vamos a estar hablando toda la mañana. Sabemos que a veces la idea de salud integral puede parecer un poco repetida, un poco muletilla en los espacios de salud pública, pero a nosotras realmente nos interesa insistir una y otra vez, porque también, como ya dijimos, somos pajización de la orientación sexual, de la identidad de género, de las corporalidades en las personas, no solo tienen lugar en el ámbito de la salud, sino que están interconectadas con una serie amplia, muy amplia y extendida de dispositivos, donde se penaliza y se sanciona la orientación sexual, la identidad de género no hegemónica, podríamos decir, y que tiene consecuencias en varios ámbitos de la vida. Ahora nos centramos en una discusión sobre la patologización en el ámbito de la salud, más precisamente de la salud mental, pero por supuesto que gracias a esa patologización
que empieza ahí. Encontramos patologización, discriminación, criminalización en el ámbito de la seguridad, de la justicia, por supuesto vulneraciones a derechos para el acceso a la vivienda, para el acceso ni más ni menos que al sistema de participación ciudadana, que como compartimos todas las personas que estemos aquí escuchando, para nosotros es crucial. Nuestra ley de salud mental hace un enfoque permanente en el ámbito sociocomunitario, en las redes de las personas, y es entonces también nuestro trabajo que encaramos desde la coordinación. La semana pasada, cuando nos juntamos a conversar sobre algunos temas y algunos tópicos que quisiéramos destacar esta mañana con ustedes, jornada en este equipo de 6, 7 personas, somos una mayoría de personas que ejercen la profesión de la psicología, es decir, ese ámbito donde se ha declarado hace muchos años una ofensa muy explícita contra las orientaciones sexuales y las identidades de género disidentes o, como ya dije, no heterosis-normadas. Tenemos bastantes cosas para seguir puntuando. Quiero favorecer un poco la dinámica esta de conversación entre el equipo, o como nos gusta decir afectivamente en el cotidiano, la equipa, y le voy a pasar la palabra a otro amigo y gran compañero de trabajo hace ya muchos años, mi colega Matías Ostropolsky. Matías, ¿estás por ahí? Buenas, ¿cómo andamos? Bueno, primero gracias Moni, gracias Fepra, y gracias a las personas que les interesa estar acá dialogando a la mañana tempranito. Quizás después los agradecimientos arrancar desde ahí, digo, desde dónde construimos, y la verdad que poder construir con compañeros, con colegas, con amigues es algo muy interesante y que genera otros efectos, ¿no? El desde dónde trabajamos, el desde dónde construimos. Bueno, retomar muy brevemente, así podemos charlar un poco más entre todos. Lo que decía Vale, me parecía interesante esta idea de cómo se fue ampliando el Estado. Digo, en 2019 tenemos un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que es donde trabajamos con Vale y con Joaco, y a partir de ahí también pensar, digo, con Joaquín y con Valeria fuimos pensando este espacio, que hablamos de políticas de salud inclusiva o, como más nos gusta, salud integral. Pero en ese sentido es cómo pensamos las políticas de salud y las políticas de salud pública, en principio. Y en ese sentido es muy interesante que me imagino, donde cada una de las personas que está acá vive y trabaja, y también pensar las áreas municipales, las áreas provinciales de género y de diversidad. Y en ese sentido es cómo estamos pensando nuestros estados y cómo lo estamos pensando en relación a los temas de género y diversidad en los territorios. Digo, otra palabra que también mencionó Valeria. Y en esa línea, pensar cómo se fueron abriendo estas áreas de género y diversidad y pensar las competencias de estos espacios. A mí me pongo como técnico estatal y digo, es muy interesante que las voces de los psicólogas, psicólogos, pueda estar en esos espacios, pueda estar en cómo se construyen políticas públicas. Y a mí me parece que una cosa es los activismos que cada uno pueda tener, que si cada uno tiene ganas de ir con su familia, con sus colegas a una marcha y demás, lo haga, pero también me parece que es importante a nivel profesional que nuestros posicionamientos, nuestras investigaciones, nuestros desarrollos, todo lo que surge del escuchar a las personas pueda estar presente en los debates parlamentarios, en las competencias, como decía Vale, de los ministerios. Este es un ministerio que surge en articulación con las organizaciones sociales, debatiendo cuáles son los principales temas que tienen que ser abordados, de qué manera tienen que ser, que tiene un consejo asesor que justamente hace una mirada sobre estos espacios y sobre cómo se están implementando estas políticas, y donde hay un diálogo continuo en, bueno, vamos por acá, vamos por allá, por qué vamos por acá, cómo construimos eso, y que mismo pensando en las acciones más chiquitas, como quizás construir una guía o construir un folleto desde el ministerio que tiene toda la carga de un sello del Estado Nacional, intentamos siempre potenciar lo más posible la participación de organizaciones. Y esto es que sea con las organizaciones. No pensamos que la mejor manera de construir un material, un lineamiento, unas recomendaciones son solamente de técnicos o técnicas especializadas, sino que es
con los territorios, con las organizaciones, discutiendo los trampas del lenguaje. Digo, como muy chiquito, estábamos trabajando en un material y para nosotros era súper claro decir, bueno, si vas a un lugar y no te atienden, tienen que asegurarte la derivación, y en diálogo con las organizaciones es, ojo con la palabra derivación, porque después son derivaciones compulsivas. Entonces, ahí hay un trabajo muy interesante de acceso a la información y evitar el mayor nivel de barreras que sabemos que los espacios tienen, ya sea los espacios de efectores de salud públicos o de las obras sociales o medicina prepaga. En esa línea es poder pensar el cómo construimos y en esa línea también jerarquizar nuestro trabajo, como decía recién Joaco, bueno, las ciencias médicas, por supuesto, siempre es como un supuesto objetivo identificado de las barreras de la formación de medicina, pero también cómo pensarnos de vuelta como equipo o como equipa, y en esa línea qué cosas nos van escapando continuamente. Ahí es, en conjunto, sabemos que la idea de equipo tampoco es romantizada, nosotros también discutimos un montón, a veces estamos de acuerdo, a veces no, defendemos fuertemente algunas posiciones, y eso me parece interesante, pensar esta ampliación estatal y que nuestra mirada esté ahí. Y por otro lado, yendo específicamente quizás a las políticas de género y diversidad, corriéndome un rato de la psicología, también se plantea esto que decía Vale, ¿no? Bueno, como el ABC de las políticas de género y diversidad es la interseccionalidad. Entonces, bueno, yo soy varón, ok, pero yo también soy joven, pero también soy gay, pero también soy, no sé, de ascendencia judía, digo, todo eso hace que vivo en la ciudad de Buenos Aires, se plantee de alguna forma y mi salud y mi capacidad y mi posibilidad de acceso al sistema de salud tiene esos condicionamientos. Bueno, también creo que los desafíos del ministerio, yendo a lo específico de este congreso, van por el lado de cómo pensamos la interseccionalidad, cómo pensamos que el ser mujer plantea algunos desafíos, cómo pensamos que el ser lesbiana plantea otros, cómo pensamos la posibilidad del libre desarrollo personal. Son interesantes esos desafíos, digo, como para traer algunos temas a conversar, y a la vez, yendo a quizás el Ministerio de Salud, también muy interesante cómo vienen ampliándose los ministerios, cómo vienen también no solo los municipios, sino las políticas nacionales planteando esta ampliación. Digo, que haya una dirección de géneros y diversidad en el gabinete de la ministra Bisotti. Digo, ir pensando cómo las políticas de género y diversidad están planteándose, y esos son los desafíos que tenemos quienes trabajamos en salud. Y también son desafíos individuales de nuestra práctica o nuestro consultorio, y son desafíos, como decía Joaco, en el acto administrativo, institucionales. Nuestra institución, nuestra sociedad científica, cómo va trabajando estas temáticas. Y son lo más interesante, discutidos, digo, poder discutirlos. El poder discutirlos es poder ver desde dónde sostenemos nuestras posiciones, pero a la vez muy interesante tener presentes los indicadores sanitarios. Joaco mencionaba el censo, que es como la instancia máxima que nos va a dar información o cierta información, y ahí no perder de vista las barreras de acceso de la población LGBTI, no perder de vista que tenemos avances normativos y que a veces en salud mental nos cuesta mucho como esos diálogos entre los avances normativos que están por allá y son de las leyes y lo que tiene que ver con nuestra práctica. Ahí me parece que las palabras, digamos, los significantes del Congreso son, bueno, los desafíos, el impacto social. Digo, bueno, esos diálogos que tenemos que poder trabajar, y en esa línea no muchos más temas para plantear, pero también que los desafíos se fueron ampliando en relación a la población LGBTI+, y la salud, porque tenemos una concepción muy tradicional todavía de cómo es la salud, y muy tutelada todavía de cómo es la salud. En general, digo, cualquier persona que trabaja en el sistema de salud. Y a la vez, creo que ahí la psicología es interesante porque hablamos todo el tiempo de la responsabilidad subjetiva, del deseo. Bueno, entonces, ¿cómo podemos ahí armar unos diálogos entre los que las personas necesitan y los indicadores que tenemos en el país, sabiendo que la expectativa de vida de la población travesti trans, especialmente de feminidades, no llega casi a los 40 años, más allá de diferencias, variaciones no muy amplias en los territorios? Digo, ¿por qué nos pasa eso? ¿Qué pasa con las vejeces, LGBTI+? Si son cuestiones que hemos podido pensar o que necesitamos pensarla más, y que también hay una urgencia importante en esos ir pensándolos. Y ahí también, bueno, que por suerte y por activismo y militancia y decisión política, también está el desafío de poder acceder a otras necesidades de salud, poder acceder a una vivienda es algo que sigue muy presente, poder acceder a salud bucal, poder acceder a salud visual y que dejen de ser privilegios
y que la población LGBTI también pueda acceder a estas cuestiones que hacen a la salud integral. Así que ahí creo como para traer algunos temitas más para charlar y a volver ahí a la conversación con Vale, con Joaco, con Moni y a lo que también les parezca a quienes están acá importante conversar. Así que seguimos por ahí. Bueno, muchas gracias, compañeros. Podemos abrir los micrófonos para seguir este diálogo. Sí. Todavía no Estaba hablando con el micrófono cerrado, perdón. Bien. Nada, que me interesa remarcar sobre todo que, digamos, qué enriquecedor fue durante estos 2 años que tenemos en la gestión, poder dialogar con las organizaciones sociales, digamos. Creo que fue la gran fuente desde la que abrevamos la importancia de poder tener una escucha, ¿no? Y a partir de esa escucha intercambiar experiencias, ¿no? Cada poder de alguna manera dialogar con las particularidades que cada territorio, digamos, presentaba, como recién estaba ejemplificando Matías, ¿no? Todas sus intersecciones. Bueno, esas mismas intersecciones tienen otros efectos en otros lugares y se agregan otras que arman una constelación de obstáculos, digamos, que incluso llega las personas a no llegar a poder tener información sobre sus derechos. Digo, ahí está otro de nuestros objetivos, no solo el acceso, no el derecho del acceso a la salud integral de LGTBI+, sino también, digamos, la información de la población en función de esos derechos, ¿no? Eso es un diálogo cotidiano, digamos, y eso es lo que ha impulsado una cantidad de proyectos que tenemos en este momento trabajando para que se hagan efectivos, ¿no? Y que nos ha permitido articular con el CONICET a partir del programa Impactar, y en este momento hay un equipo de científicas de la Universidad de Mar del Plata investigando sobre materiales y trabajando en un preservativo, en un prototipo de preservativo para personas que tienen prácticas sexuales entre vulvas, que es un reclamo federal que hemos podido recoger en los encuentros que tenemos con las organizaciones, bueno, y hemos podido impulsar, bueno, y de esa manera otros proyectos también que estamos en proceso de elaboración o presentación y que tienen que ver con esta escucha y con ida y vuelta, ¿no? ¿Nos pueden contar de qué se trata el programa Impactar? El programa Impactar es un programa, valga la redundancia, del CONICET, donde los organismos del Estado pueden presentarse con diferentes necesidades de investigación que ellos les llaman desafíos. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, a través de la Coordinación de Políticas de la Salud, les presentó un desafío al programa Impactar, que era ¿no? Desarrollar
en investigar materiales y desarrollar un prototipo de preservativo para prácticas sexuales entre personas con vulvas, que tuviera, que contemplara, digamos, también las corporalidades diversas, etcétera, etcétera. Ese formulario que constituye ese desafío se publica entre grupos de investigadores del CONICET de diferentes universidades, y un equipo académico hace la selección de qué universidad, qué grupo de qué universidad llevará a cabo esta investigación. En este caso fue un grupo de investigadoras del CONICET de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que ya están trabajando, bueno, que una vez seleccionadas presentan el proyecto de investigación de aproximadamente un año y medio, digamos, lo presentan con con hitos temporales durante el trayecto del tiempo, y con la alegría de que este grupo de investigadoras incorporó también como grupo de investigación a representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil para formar parte del proyecto de investigación. Así que, nada, fue un proyecto participativo, digamos, desde el principio al fin. Bueno, a destacar, ¿no? Todo este trabajo de construcción colectiva, y me quedaba pensando en lo que mencionaba Mati de los territorios, ¿no? Y haciendo como un recorrido en lo que es, en qué momento nace, que ya lo he dicho en otras oportunidades, ¿no? Nació y creció en pandemia este ministerio, con todo lo que eso significó y toda la fuerza que le han puesto como equipa. Qué valioso, colegas, que en este congreso Psicología y Comunidades, cuando hablamos de los nuevos desafíos, de las nuevas construcciones, estemos hablando de diálogos y tareas, ¿no? ¿Nos podrías contar un poquito cómo ha sido la experiencia en territorio? Esto de que el Estado baje a los territorios, la interacción, conocer, ¿no es cierto?, escuchar la voz de los protagonistas, diríamos. ¿Querés, Mati, contar tu experiencia en el territorio? Dale, digo algunas palabras. No, justo encima de esta idea de territorios, digo, para traer cuestiones concretas. El otro día fue, con motivo del 8M, el Ministerio, conjunto al Ministerio de Cultura, digo, diferentes organismos estatales, tuvo todo un proyecto que es Movemos el Mundo, ¿no? Tuvo algunas sedes en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, Tecnópolis, Centro Cultural, el CCK, digo, esos espacios, pero también en los diferentes lugares del país, digo, no solo centralizado acá en Cava. Y en esa línea, un poco nuestra propuesta fue, entre algunas que había, pero para situarme en una, trabajar juventudes LGBTI+, y discapacidad. Y entonces la invitación fue a organizaciones sociales, tanto a orgas como más tradicionalmente LGBTI, y a orgas que trabajan discapacidad. Y ahí un poco nuestra idea fue como, bueno, nosotros tenemos estos lineamientos, o venimos trabajando estas ideas, o este año que viene queremos trabajar desde acá. ¿A ustedes qué les parece? Digo, fue como un diálogo, una instancia de foro, de conversación, digo, de, bueno, ¿cómo pensamos, por ejemplo, las consejerías de salud integral? ¿Cómo pensamos los abordajes de la sexualidad en los ámbitos de salud? ¿Qué pasa con nuestras identidades? ¿Qué barreras de acceso encontramos? Digo. Y eso fue muy interesante, y las discusiones fue como, bueno, está bien, se propone una consejería de salud, pero esa consejería está en un lugar, yo puedo llegar a ese lugar, cómo me atienden, qué pronombres utilizan, la puerta, el móvil, si hay un móvil puedo subirme a un colectivo, se puede ingresar a la silla.
una persona que vino también dijo, che, justo vine con alguien y no me respetó nunca los pronombres, asumió mi identidad. Digo, ¿qué pasa, no? Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y rápidamente se asocia con feminizar a todas las personas que están en esos espacios. Y eso también es muy complejo, porque obviamente a veces hablamos y decimos compañeras, y hablamos en femenino, y hay muchas personas que vienen luchando por el reconocimiento de su identidad, ya sea no binaria, o sea, siempre utilizando la E, o un varón trans, una masculinidad trans, que viene luchando porque se le reconozca ser tratado con una O en todos lados. Entonces, tenemos como un montón de barreras que a veces son actitudinales, digo, aprendemos mucho, trabajando con referentes de ISCA y conformando una mirada integral. Digo, eso fue quizás, pensando un poco el año pasado, un desafío muy lindo de cruzarla todo el tiempo. Digo, no es que, bueno, hacemos una clase y la clase 1 es derechos, la clase 2 es discapacidad, la clase 3 ahora es diversidad, sino conformar una mirada porque las personas todo el tiempo nos van desafiando en nuestra formación y en nuestras vacancias. Digo, ahí tras lo que comenta Joaco es ¿qué pasa todavía? Que necesitamos continuamente formarnos, digo. Tenemos un consenso en que queremos actualizarnos, en que queremos tratar de estar cada vez más al día, en que el desafío es la realidad concreta, digo, es la vida de las personas, es lo que les pasa y es lo que les va sucediendo. Y en eso, bueno, todos los nudos que necesitamos laburar, digo, Vale mencionaba el Ministerio de Salud, bueno, qué cuestiones nos parece que podemos ir fortaleciéndonos conjuntamente, qué cuestiones que no alcanza tener un equipo de salud formado y súper capacitado, sí, como decía Joaco, el personal de administración te trata mal, no conoce la ley de identidad de género. Sí, para llegar al centro de salud no tenés un transporte o no tenés cómo el transporte público ser accesible tanto físicamente o no tenés plata. Digo, hay como un montón de barreras que vamos viendo en los territorios y lo interesante es laburarlos y muy chiquito en relación a territorios. También se discutía, no es que el ministerio está, y esto en diálogo con las orgas, digo, como retomando las propias voces, allá arriba, no sabemos dónde, porque siempre está esta idea, ¿no? La nación, baja a la nación, no sabemos de dónde, y llega a no sabemos qué lugar. Digo, sino a que el ministerio tenga esta mirada, digo, y en eso, que vos traías, Moni, de la virtualidad, que fue un desafío y tuvo ciertas potencias, bueno, se empezó de alguna manera a ampliar la llegada, digo, antes para que los ministerios tengan la presencia de las provincias y los municipios era como lo más convencional y analógico, un viaje, ¿no? Había que ir, los equipos técnicos, autoridades, llevar a un lugar, te reunías con las organizaciones, tenías que poder pagar un catering, no sé, ese tipo de cosas. Y ahora, por suerte, también tenemos el Zoom, también tenemos el Meet, que obviamente involucra que las personas tengan acceso a Internet, tengan acceso a datos, estén cómodas, puedan trabajar. Digo, hay una dimensión muy importante de los derechos de las personas que trabajan en los espacios y los derechos ciudadanos de quienes necesitan acceder a sus derechos. Entonces, ahí, bueno, la pandemia fue como un desafío hermoso. Sabemos que hay un montón de vacancias, sabemos que hay un montón de cosas que nos faltan. Y también, yendo a eso, fueron cuestiones también básicas, digo. La pandemia desafió a nivel bolsón, a nivel acompañamiento, a nivel de poder circular en momentos donde era muy difícil para que las personas pudieran circular. Y también fue muy complicado que pudieran hacerlo. Mucha gente tenía mucho miedo, por ejemplo, acá en AMBA o, no sé, Río Negro, Neuquén, digo, cruces entre provincias. Qué miedo cruzar, qué miedo las fuerzas de seguridad, no sé si me van a identificar, si van a poder entender por qué tengo que ir a un hospital para hacer hormonización, para atenderme con mi psicólogo, y digo, porque tengo que transitar un trayecto. Digo, ¿y por qué esta persona tiene que ir a este lugar? Y porque lo necesita y porque hace a su salud, digo. Y eso también fue una tarea del ministerio, de acompañar esos accesos. Así que, nada, de paso, Juá, pero digo, como para poder pensar todas estas dimensiones y que nos interesa pensarlo, digo, son desafíos que a nosotros nos sentamos, estamos como, ¿cómo hacemos con esto? Y trabajándolo en conjunto. Gracias, Mati. Recién, bueno, espero que ahora se me escuche un poco mejor. Ahora estoy con la conexión de mi celular porque el Wi-Fi, así como todo puede fallar, se me ha caído, así que justo en la mañana más importante de este mes y de los próximos meses se me cayó internet, pero les escuchaba recién y pensaba en cuánto de este trabajo que hacemos para nosotros en algún punto está naturalizado, pero realmente lleva mucho tiempo y mucho tiempo de trabajo y muchas reuniones poder articular efectivamente
en esto que llamamos la transversalización de la perspectiva de diversidad en todo el Estado Nacional. Mati mencionaba al pasar la articulación con el Ministerio de Cultura de la Nación a propósito de nosotras, o como nos gusta decir más, nosotros movemos el mundo. Ese es un trabajo muy importante. El desafío Impactar que mencionaba Vale también es un trabajo muy importante porque no sé si quedó dicho, pero quienes implementan el programa Impactar es el Ministerio de Ciencia y Técnica, es decir, es un ministerio que tiene su eje rector en las cuestiones que podrían parecer que traen más resistencia para pensar cuestiones de diversidad, ¿no? Si nos referimos a la medicina como aquel ámbito cerrado, podríamos decir, no sé, un poco estructurado para comprender a los cuerpos, a las subjetividades. Trabajar con el Ministerio de Ciencia y Técnica para nosotros es un desafío en ese sentido. Nos encontramos a diario que muchas áreas de la Administración Pública Nacional tienen equipos o tienen áreas específicas de género y diversidad, pero en lo que nosotros podemos aportar la mayoría de las veces es en nuestra perspectiva netamente despatologizador y del trato digno. Lo decimos una y otra vez porque la verdad es que la despatologización se filtra muchas veces en muchas maneras de ejecutar acciones y, como decía Mati también, en muchas maneras de hacer uso del lenguaje que tal vez permanecen inadvertidas, ¿no? Tal vez por los sutiles para muchos equipos de trabajo, y nuestro esfuerzo está justamente en tratar de visibilizar que esas formas de violencia no son formas menores, sino que constituyen formas anteriores de formas mayores de violencia. Eso, como saben, es un desafío, porque la visualización de las grandes formas de violencia es más fácil y poder identificar aquellas que dan sustento es un poco más difícil, así que nuestro desafío también es grande en ese sentido, en poder llevar la voz desde nuestras experiencias también personales, pero también profesionales y de formación respecto de cuáles son las discriminaciones específicas que sufren nuestras compañeras y compañeras lesbianas, gays, travestis, trans, intersex y no binarias, para que en cada lugar que tengamos la oportunidad podamos hacer valer su voz y hacer valer su necesidad específica. Muchas veces está esta discusión respecto de las políticas diferenciales de abordaje de grupos específicos. Por eso nosotros lo aclaramos siempre desde un principio. Nuestro enfoque no es lisa y llanamente el de una perspectiva de género y diversidad que funcionara de manera individual, sino sobre todo el de un encuadre de derechos humanos. Necesitamos volver a ubicar todos los activismos y todos los derechos de la diversidad sexual, de géneros y corporal en nuestro encuadre de derechos humanos. Por eso estamos hoy acá, por eso insistimos en esto. Ayer fue 24 de marzo, ayer me conectaba a algunas actividades de FEPRA, también del Congreso, y escuchaba esta sólida vinculación que hay entre el movimiento de la salud mental en nuestro país y el movimiento de los derechos humanos. Nosotros queremos reenmarcar eso permanentemente. Por eso decíamos hace un rato nomás la ley de salud mental, que es la ley de la salud mental y los derechos humanos, no por nada toma la cuestión de la despatologización de la identidad sexual y de la identidad de género y de la orientación sexual. Es porque entiende la ley de salud mental que los derechos humanos comprenden también a las cuestiones relativas a género y diversidad. Vale, te paso la palabra. Sí, y la contraparte de todo esto que recién comentaba Joaquín es también trabajar con los compañeros para devolverles la confianza hacia el sistema de salud y que regresen, porque también lo que sabemos, digamos, sobre todo quienes estamos en organizaciones, es que, bueno, como resultado de expulsiones, así de situaciones de expulsión históricas, muchas personas dejan de consultar directamente al sistema y bueno, ahí tenemos otra pequeña contribución social para que las personas, bueno, vivan lo que recién comentaba Mati, entre otras cosas, ¿no? Que no puede ser que ese número siga clavado
en los 35, 40 años, nos parece que es mucho después de 10 años de ley de identidad de género con un artículo específico que incumbe a la salud en todas sus necesidades y otro artículo específico que incumbe al trato digno. Y dentro de las cuestiones del trato digno también, cuando Mati enunciaba una cantidad de obstáculos con los que se encuentran las personas cuando asisten al problema de salud, también tenemos que pensar en las salas de espera, digamos que también son lugares que necesitamos repensar y ver la manera de empezar a democratizar. Y otro tema importante, nos parece, es la historia clínica, ¿no? Que tenemos que volver a pensarla como un instrumento que, digamos, en su fundación es un documento compartido, digamos, y el protagonista de esos datos en ese momento justamente no es la persona que los ingresa, sino es la persona que los da, ¿no? Entonces, por lo tanto, digamos, ¿qué nos involucra quienes estamos del otro lado? ¿Cuánto porcentaje de oreja debo poner y poder correrme de las expectativas, de lo que yo supongo, de mi propia lectura, etcétera, etcétera, ¿no? Porque algunas compañeras, digo compañeras porque eran compañeras en este caso, nos decían en un encuentro que, digamos, más allá del problema del trato con las especialidades médicas, que los obstáculos muchas veces comienzan en el colectivo que la persona se tiene que tomar para llegar al sistema de salud, ¿no? Moni hace un rato nos preguntaba sobre nuestra experiencia territorial, por ahí podemos dedicar unos minutos a transmitir un poco cómo han sido nuestras experiencias. Recientemente Mati y Vale han viajado a Tres Arroyos, localidad de la provincia de Buenos Aires. Algunas semanas antes hemos viajado con Vale a Posadas y algunos meses antes han viajado ustedes también a Santa Cruz. Por ahí es algo que podemos contar de cómo tratamos de participar. También cuando nos invitan, muchas veces áreas de gobierno municipales ejecutan políticas de diversidad que requieren capacitaciones en el ámbito de la salud o que incluso despliegan la inauguración de nuevos espacios para la atención de la población LGBTI+, y ahí también cuando nos invitan estamos presentes para fortalecer también, como decíamos recién, nuestra perspectiva. Vale recién decía que algunos aspectos que nos interesa destacar en el ámbito de la salud y de nuestro trabajo desde el punto de vista siempre de la experiencia de las personas usuarias de los servicios, que es también esa gran perspectiva que compartimos con la Ley de Salud Mental, que como todos sabemos no piensa, o más bien elige no pensar, ¿no?, en términos de pacientes, sino de usuarios del sistema. Otra de las deudas que encontramos pendientes cuando pensamos en el atravesamiento, para decir todavía más que la transversalización de la perspectiva de diversidad en los espacios y sobre todo en los espacios de salud, es en interrogar un poco cómo es la arquitectura funcional de los servicios de salud. Los espacios y servicios de salud fundamentalmente están diseñados de una manera binaria, dividiendo las personas que ingresan según fueran aparentemente exclusivamente varones o mujeres, siempre pensando en personas cisgénero. Pensemos en el ámbito de la salud, tal vez lo tengamos naturalizado, pero la mayoría de los sectores específicos, bueno, por supuesto contando salas de internación, pero también contando espacios comunes como baños, se encuentran en pabellones generizados. Es decir, lo más probable es que en un hospital público, o en muchos hospitales públicos, por supuesto, sobre todo aquellos que llevan un tiempo un poco más largo para la implementación de las perspectivas de diversidad en sus instituciones, decía que, por ejemplo, servicios que tienen que ver con
especialidades, por ejemplo, urología, suelen dividirse en el pabellón de especialidades médicas dedicadas a lo que se conoce habitualmente como hombres, ¿no? Es decir, que muchas veces la manera en la que están insertos los espacios en las instituciones ya establecen desde cero una primera discriminación y una primera segregación de las personas según su corporalidad, su identidad de género o su expresión de género. En este sentido, bueno, un gran ejemplo de esto suele ser aquellos centros que suelen llamarse, pensando en áreas de neonatología y en maternidades justamente que se llaman así, ¿no? Maternidades, Centro para la Mujer y Familia. Es decir, tenemos un gran desafío para comprender que la población que se acerca a los servicios de salud es una población diversa, no es el mismo sujeto, ¿no? Cisgénero heterosexual que se acerca al ámbito de la salud y requiere ciertas prácticas. Necesitamos ampliar esa mirada, necesitamos que esa mirada y esa escucha se vuelvan receptivas de todas aquellas personas que no están incluidas en las asignaciones binarias que son, como venimos diciendo, las que priman en el sistema de salud, y necesitamos ponernos del lado, ¿no?, de todas las personas que a diario, por otra parte, nos refieren y nos manifiestan cuáles son situaciones concretas de discriminación y de una violencia muy marcada para acceder nada más y nada menos a una demanda de un servicio de salud, es decir, donde algo que hace a su integridad y donde algo que hace a la vulnerabilidad se hace patente en su vida. Necesitamos que el sistema de salud pueda estar a la altura de estas respuestas que son necesarias y que estas respuestas sean, como venimos diciendo, desde estas miradas que tanto nos cuesta implementar en las políticas públicas, que son estas perspectivas de diversidad, que son estas perspectivas de interseccionalidad, que son estas perspectivas de intersectorialidad también, que son otras palabras claves que también menciona nuestra ley de salud mental. Invitaba hace algunos minutos a por ahí contar un poco las experiencias que tenemos como equipo viajando a algunos lugares. No sé si alguno quiere agregar algo respecto de eso. Mati. Sumo algo. Esto es como medio raro del diálogo, pero si querés, vale, arranco y nos vamos sumando. Por favor. Bueno, primero... No, nos quedan unos 5 primero, minutitos. transmitir. Así que Por eso. Digo, iríamos dos cerrando. cosas y le paso a Vale. Dos cosas. Dale. Gracias, Moni. Moni que nos tiene una paciencia. No, algo importante, digo. Primero, tener esta perspectiva, digo, transmitir el entusiasmo, digo, nos la pasamos hablando y es un garrón, pero es lo que sucede, de cuestiones de vulneración de derecho, cuestiones que tienen que ver con la violencia, pero en realidad la intención es como que estos espacios es para que se entusiasme la gente y quiera sumarse a estos trabajos. Siempre hay como un desafío enorme, digo, siempre está como el temor al caso identificado, ¿viste? No, es un caso de abuso, es un caso de psicosis, de no sé qué, ¿no? Se suele hablar así en salud mental en muchos casos. Y en realidad la intención es poder entusiasmarnos y poder tener tranquilidad para trabajar, digo, lo principal es eso. Cuando hablamos de la formación de políticas es en ese sentido, cuando hablamos del vínculo con universidades o unidades académicas es desde ahí, es que podamos tener herramientas que nos permiten trabajar en mayor tranquilidad y que permitan que las personas tengan una mayor atención. Digo, yendo a cuestiones técnicas, si Vale mencionaba investigaciones, digo, van en esa línea, que podamos trabajar cada vez mejor. Esa es nuestra intención. Y en ese sentido, y hablando más de la calidad, digo, estamos hablando de psicología de comunidad, digamos, la atención primaria de la salud, el trabajo con promotores, con promotoris, agentes de salud, digo, en esa línea, y para mencionar 2 o 3 cosas, la intención es esa, digo, dejar de trabajar tan soles. Hay muchos ámbitos en donde estamos muy solos, muy solas, donde generalmente el lugar de la psicología es como a veces el único donde las personas pueden hablar y vienen a vos y te cuentan y vos como psicólogo tenés que ir a hablar con el médico, el infectólogo, la gente del laboratorio, digo, te la pasás ahí medio embajador de derechos y un poco la idea es poder construir un equipo. Y entonces en esa línea es para dejar de estar tan aislados.
Y yendo a la fecha, al tiempo y a la perspectiva, la psicología y la psicología comunitaria tiene esa historia de participar en ampliación de derechos, tiene esa historia de defender derechos, de defender una concepción de salud. Así que creo que va por ahí y siempre considerar la cuestión que hace a la confidencialidad. Digo, cuidar a las personas, cuidar lo que nos está contando, porque rápidamente se filtran en las instituciones y no hay que esperar, como decía Joaco, a que llegue la persona trans y ahí cambiemos todo, sino que nos favorece a todos, digo. Y ahí quizás, Vale, si querés te paso la palabra para no extenderme. Y ahí vamos, yo querría... Sí, digo, ¿no? ¿Y cuánto le allanaría? Perdón. No, digo, No, ¿cuánto está bien, allanaría Vale. el camino si cada uno pudiera... ¿puedo hablar? Dale, sí, cerrá. No, decía cuánto allanaría el camino, ¿no? Al sistema de salud y a la democracia sanitaria, ¿no? Si los agentes, digamos, involucrados pudiéramos tan solo reflexionar sobre otras posibilidades de vivir y de sentir y de ser persona en este mundo que nos tocó transitar. Digo, porque si no parece que hay que tener un consultorio de no sé qué, inclusivo, amigable, no sé, ya no sé qué nombre más le van a poner, digamos, cuando las personas necesitan, bueno, salvo, digamos, en caso de que fueran demandadas algunas cirugías específicas, bueno, el tratamiento de hormonación realmente no es nada que ningún médico pudiera asumir. Digo, me parece que es una cuestión de esto, de poder reflexionar como sistema y poder hacer, digo, un espacio democrático. Eso, digo, no solo aliviaría el acceso, sino también, digo, generaría un ahorro del presupuesto, porque no habría tanta necesidad de abrir lugares aparte, ¿no? Siempre es como aparte, ok, te incluimos, pero necesitas un consultorio aparte. Bueno, para ir cerrando, un gusto, agradecerles enormemente el tiempo, la participación, la posibilidad de escucharles nuevamente. Y quería retomar algo de lo que decía Joaquín, que en la jornada de ayer, en la primer mesa que compartimos con los compañeros de la Secretaría de Salud de la PDH, justamente, una compañera, Alejandra Carrizo, trajo esta cuestión de la interpelación, ¿no? Como trabajadores. Entonces quería retomar esto, que justamente nos interpelemos en claves de derechos. Me parece excelente, Joaquín, esa viñeta que traes, ese momento donde justamente se asocia con todo lo que fueron trayendo, y esto vale, ¿no? La democratización de la salud y ese camino hacia, no es por romantizar la frase, pero verdaderamente, ¿no? Es esa mejor humanidad que nos debemos, a la cual, bueno, tiene que ser en un mundo, este mundo, donde quepamos todos, con las mismas posibilidades, con los mismos derechos, con el mismo amor, y que nos abracen las oportunidades. Así que, bueno, creo que justamente estos diálogos maravillosos con ustedes, gracias compañeros, gracias por estar hoy, gracias por lo que hemos construido, gracias por traernos esta mirada amorosa y seguir hablando de la política de la escucha despatologizadora. Nos vamos con esa tarea, ¿no? Con esa gran tarea que es seguir replicando, multiplicando, federalizando y ampliando los mapas de alianzas, ¿no? Ampliando las redes de alianza también profesional. Está muy bien que hayamos llegado hoy a muchas redes de profesionales
que se juntan para garantizar el acceso de las personas a una atención despatologizadora con perspectiva de género y diversidad, pero no nos alcanza, ¿no? Queremos que todo el sistema de salud deje de escribirse con C y se escriba con S, ¿no? Muchas gracias. Buenos días, linda Gracias jornada, lo que queda. Nos vemos pronto. Gracias, Moni. Nos vemos. Chau.